Saludos, mentes curiosas, y bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio de Ciudad de México. Si disfrutaron la primera parte, esta les va a encantar. Hoy les traemos otro video lleno de familia, aventura y emoción, así que abróchense los cinturones y entremos en materia. La raza mexicana o mexica es hoy en día una mezcla genética, cultural, gastronómica, artística, musical y de todas las tradiciones de los pueblos indígenas, españoles y afroamericanos, aunque estos últimos en menor proporción que otros países de América Latina. Solo el 2% de la población mexicana es de origen afro, mientras que el 65% de la población es de descendencia indígena. El término mexica viene de su lengua natal, el náhuatl, donde quiere decir de México. Bueno, saludos mentes curiosas. Vamos entonces camino al Zócalo, ya nos bajamos del bus. A mí la verdad me parece muy agradable, muy bueno el sistema de transporte aquí en México y además es baratísimo. Casi todo en México es caro, pero el transporte es una de las cosas que realmente es económico. Bueno, venimos caminando al Zócalo y nos encontramos el Xoloscuincle que hemos estado buscando por todo México. ¿Cómo es que se llama? Cianya. Se llama Cianya. Hola Cianya, mira qué raro se siente. El Xoloscuincle, como se le conoce hoy en día, es una de las razas de perros más antiguas del mundo y es originaria de México. Sagrada para los mexicas por sus poderes curativos, esta raza tiene más de 3000 años de antigüedad y, como pueden ver, no tiene pelo. Realmente no fue tan fácil de encontrar, pero les conseguimos uno. Esta icónica plaza de orgullo mexicano se llama el Zócalo y alberga la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional donde vive el presidente hoy en día. Es un lugar con mucha afluencia de público, especialmente en forma de turismo y comercio. ¿Y qué es lo que más te gustó de México? La verdad, la arquitectura es increíble, la gente es muy amable, pero la comida es demasiado rica. La Catedral Metropolitana es una de las construcciones más importantes de la época hispanoamericana. Su construcción comenzó en 1573 y terminó 250 años más tarde, en 1813, por lo cual es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos. Consta de 35 campanas ubicadas en 2 torres y más de 7.700 metros cuadrados. Estamos aquí adentro de la catedral y esto, la verdad, es una cosa de locos. He estado en muchas iglesias en todas partes del mundo, en algunas de las más famosas de Europa inclusive, pero esto es una cosa de otro nivel. Qué catedral tan impresionante. Por donde miren hay detalles de todo tipo y un nivel de majestuosidad, todo es enorme, las columnas, las cúpulas, el altar. Esto es algo que realmente no se pueden perder. Si están en Ciudad de México, no se pierdan esta parada. Bueno, hoy aquí en el Zócalo pusieron una carpa enorme, hay una cantidad de comercio, todo tipo de artículos muy bonitos, desde joyerías, artesanías, cosas de comida, joyería, muy bonito, muy chévere y mucho donde escoger. Mole casero. Ah, o sea, es una pasta. Y esta pasta la disuelve para darle ya, para que quede más suavecita. Viene concentrado. Miren qué interesante. Estos vienen con la culebra adentro y todo. Entonces todos los países tienen sus propias marcas, sus propios sabores, sus propios gustos. Y una de las cosas que habla mucho sobre la comida y la cultura local es venir a un supermercado. Cosas mexicanas, autóctonas de frutas, de verduras, de sabores mexicanos. A ver, ¿qué encontramos para mostrarles? No, pero sí es muy típico mexicano. Sí, eso sí. ¿Y se hace como en sopas o en qué tipo de preparaciones? Sí, como en sopa o guisado de carnes de sopa, pero tienes que cocer. Esto es la jícama.
Y es como un tubérculo también parece, ¿no? Tomatillo. Tomate le dicen al rojo. Jitomate es lo que nosotros conocemos como tomate, aquí es jitomate. Y este es el tomatillo que es el que se usa para la salsa verde de los chilaquiles. Es así originalmente, que es con cáscara. Ah, viene, Para un uchuva. viene cubierto. Pero ¿y los grandes también vienen cubiertos? Sino que ya están destapados, Ya. ya están preparados. Caballero, qué pena una pregunta. Este chile que está acá, ¿cómo se llama? Es el serrano. Bueno, y obviamente no puede haber un mercado mexicano sin nopal. Es el queso Oaxaca, pero nunca lo he visto crudo, siempre. Aquí lo venden. Este. Este es la bola. Un ramadito. Ujú. Y lo venden. Y se deshace. En un restaurante nos dieron jícama con esto. Se llama Miguelito, me lo recomendaron mucho. Me dicen que es muy típico. Recomendadísimo para los que quieran probar algo diferente. Bueno, esta salsa Valentina, esta que estamos viendo acá también es muy común. Una salsa, digamos, que uno puede encontrar en cada esquina aquí en México. Esta sí es un poco más picante. Los alebrijes son artesanías mexicanas hechas tradicionalmente con la técnica de la cartonería. Muestran figuras fantásticas combinando elementos de diferentes animales, ya sean reales o imaginarios, y se caracterizan por estar pintados con colores vibrantes. El Día de los Muertos es la celebración nacional más importante en México y ocurre el 1 de noviembre para los niños y el 2 de noviembre para los adultos. Culturalmente, esta tradición ha influenciado el arte, las películas y ha rendido homenaje a los muertos con una combinación de fiesta, comida, música y colores. Bueno, estos son los sistemas acá que se utilizan para el parqueo de los carros. Entonces aquí tienen que venir con la placa del carro y marcan la placa y el tiempo que se van a quedar y ahí se paga el tiempo. Tienen que tener en cuenta que esos sistemas generalmente son uno por cuadra, entonces no es como en otras partes donde uno ve un parquímetro por espacio, sino hay un parquímetro para toda la cuadra. En la Ciudad de México hay alrededor de 60 centros comerciales que ofrecen una amplia variedad de opciones para toda la familia, almacenes de compras, comida y entretenimiento. ¿Qué es lo que vamos a probar, Eli? Entonces esto que me dieron ahí se llama jamoncillo de pepita. Me dicen que es un postre que hacen a base de semillas de calabaza. Bueno, vamos a ver, este es el jamoncillo de pepita. Sí, vamos a acabarlo. Dios, Me con mantengo cara de que me quedo con el felicidad. mazapán. Ya va a haber suficiente, Elías. Medio arenosito, pero rico, no me pareció tan dulce, pero igual no me lo puedo comer todo. Está hecho en Lego. Wow, está genial. Hecho a Lego. Son las 6:11 de la tarde y estamos todavía dándole vueltas. Hay mucho para ver, lo que hace falta es tiempo. Realmente no creo que vayamos a poder lograr todas las tomas que queríamos en un solo día, pero bueno, no importa, vamos a estar aquí como 2 semanas. Arena México es uno de los templos más importantes de la lucha libre a nivel mundial, dándole un escenario de primer nivel a generaciones enteras de luchadores y espectadores de la lucha libre mexicana. Muy organizado el sistema, muy chévere, muy agradable. La organización del evento es como un concierto, realmente, sillas numeradas, todo muy cómodo y buen espacio para ver. La lucha libre mexicana es una combinación de habilidades físicas, actuación y narrativa. Sus orígenes vienen del pueblo azteca, donde solían practicar rituales de combate en las ceremonias religiosas. La felicidad de Eli. Sí, Los
Los luchadores se dividen en dos grupos, los técnicos, que son los buenos, y los rudos, que son los malos. Esto añade dramatismo y emoción a los combates. El ambiente de estos combates es realmente un ambiente deportivo y familiar. Yo diría que es como un partido de fútbol, pero su identidad hoy en día trasciende al cine, la televisión, la música y la moda. El Hotel Ritz-Carlton es un hotel ubicado en la Torre Chapultepec 1 sobre el Paseo de la Reforma. Fue construida en 2019 y hoy en día es la tercera torre más alta de Ciudad de México, con 58 pisos y 241 metros de altura. A su lado, la torre del BBVA ocupa el cuarto puesto en el listado y es famosa por su fachada alumbrada. Bueno, mentes curiosas, espero que se hayan divertido tanto como nosotros haciendo este video. Así que antes de irnos, por favor, déjenos un like, suscríbanse al canal, compartan este contenido con otras mentes curiosas y déjenos sus comentarios. No se pierdan el video que vamos a estar publicando la próxima semana sobre la Virgen de Guadalupe y Semana Santa en Ciudad de México. Gracias por quedarse hasta el final y manténganse curiosas.